Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias, iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, dedicado, por supuesto, a ustedes, a atender a la comunidad en esas situaciones donde seguramente están requiriendo la ayuda de un especialista en derecho. A partir de este momento, le invitamos a que entre en contacto con nosotros y nos envíe sus mensajes a través de WhatsApp 310-245-8548. Nos puede enviar un mensaje de texto, un mensaje en video, un mensaje en audio con su inquietud. Le pedimos ser lo más puntual posible para aprovechar el tiempo y recibir más inquietudes a través de WhatsApp o al 648-4820. También se puede contactar la línea directa para que haga sus preguntas al especialista. Hoy vamos a estar hablando de pensiones. Ya ha habido siempre una inquietud sobre, bueno, ¿qué pasa si yo tengo pocas semanas, no he podido pagar pensión? ¿O qué pasa si estoy sobrado en temas de semanas cotizadas? ¿Será que me conviene o no me conviene cotizar? Pero hay una particularidad de esas que hemos venido hablando, de esas situaciones que pasan inesperadas, donde parece que sí conviene cotizar. Pues hoy vamos a estar hablando con un especialista al respecto. Doctora Marlene Murcia, muy buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Iniciamos nuevamente hoy con su programa Actúa en Derecho. Vamos a tratar hoy un tema especial y es el tema de pensiones, pero sobre todo aquellas que dependen de la fecha de estructuración, o sea, las pensiones de invalidez. A veces ya tenemos las semanas completas, a veces pensamos si debemos cotizar o no, pero como solían decir nuestros abuelos, es mejor prevenir que lamentar. Y a veces continuar cotizando nos puede servir para no tener que lamentar si llega a ocurrir alguna situación que nos lleve a un estado de invalidez y quedemos desprotegidos. Entonces vamos a ver esta tarde todo lo relacionado con exactamente las fechas de estructuración. Así es, y precisamente ustedes desde ya pueden empezar a hacer sus preguntas para este tema. Va a estar un abogado de la casa, Samuel Villamizar, quien ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Abogado, hoy vamos a dar la claridad sobre cada una de estas situaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Buenas tardes, doctora Marlene. Contento de estar acá nuevamente en el programa, agradecido con Dios y esperando pues darles un poco del conocimiento que hemos adquirido sobre el tema de la fecha de estructuración en tema de pensión de invalidez. Muy bien, y para eso pues queremos darles o presentarles una información de contexto y un caso particular de esto, de lo que vamos a tratar hoy aquí en Actúa en Derecho. La fecha de la estructuración de invalidez o de la pérdida de capacidad laboral es la fecha desde la cual se dictamina por la entidad de calificación de invalidez que la persona perdió su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Esta fecha es de vital importancia, ya que a partir de esta se contabilizan las semanas necesarias para poder acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez. Es por esto que el señor Luis Eduardo Prieto hace varios años ha venido solicitando el cambio de dicha fecha. Porque es que yo necesito que me cambien la fecha de estructuración, pero es la Junta Regional y la Nacional no la cambian. Ellos reconocen mi discapacidad, mi incapacidad, más no cambian la fecha. Y como el señor Luis Eduardo lo dice, hace más de 10 años perdió su capacidad laboral ya que sufrió una grave enfermedad. Me dio una meningitis, encefalitis tuberculosa. A partir de ese tiempo, pues yo pasé a Colpensiones para la pensión, pero resulta que en ese tiempo pues no tenía las 50 semanas que ellos exigen. Porque yo semanas sí tenía, yo tenía 285 semanas, pero no tenía las 50 de los últimos 3 años. Entonces, de esa vez me la negaron por eso. Entonces, ¿yo qué hice? Pues yo he venido cotizando, porque yo desde esa vez no he podido trabajar, porque a mí me quedaron las secuelas. El señor Eduardo solicitó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el cual fue superior al 50%. La Junta Regional fue 75%. La del seguro 74%.
Al no encontrar una respuesta positiva, se dirigió a la Junta Nacional. Utilicé el último recurso que me quedaba, que era la Junta Nacional. Yo fui a Bogotá, ellos me llevaron y yo fui y resulta que allá lo único que me tuvieron en cuenta fueron las mejorías. No tuvieron en cuenta ni la gravedad de la enfermedad, ni las secuelas que me quedaron, ni los 11 años que llevo que no puedo caminar bien, que no puedo trabajar. Yo pasé y me dieron la misma fecha. Ante esta situación, el señor Luis Eduardo pregunta: ¿qué paso debo seguir ahora? Porque ya la Junta Nacional ya era el último recurso, entonces yo quisiera ver qué recurso me queda o qué puedo hacer. Bueno, abogado, empecemos entonces aclarando la situación de este televidente que había tenido contactarse con nosotros para que le demos una orientación frente a esta complicada situación. Pues al parecer 50 semanas previas no estaba cotizando y sufrió esta situación que hoy vemos y que nos narra hoy acá en Actúe en Derecho. Bueno, sí, el señor Luis Eduardo tiene un porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que le da para adquirir su derecho a la pensión por invalidez, ya que en la Junta Nacional obtuvo un porcentaje del 74%. Al momento de realizar la estructuración, la fecha en que se considera por parte de la Junta encargada el dictamen donde dice a partir de este momento, esa es la fecha de estructuración, a partir de este momento la persona perdió su capacidad para laboral. ¿Y cómo la determina? La determina con la historia clínica, con todos los antecedentes que la persona tenga y también con la valoración física que le realiza a cada uno de los usuarios, a cada una de las personas que está valorando allí. De esa manera se estructura la pérdida de la capacidad laboral, es decir, con unos requisitos formales y con unos requisitos materiales. En algunas oportunidades, y hay muchos fallos de tutela sobre este tema de la pensión de invalidez y en particular sobre la fecha de estructuración, que resulta ser importante manejándolo desde el punto de vista de los principios que regulan el sistema de seguridad social en Colombia. ¿Cuáles son los principios que regulan el sistema de seguridad social? El principio de la universalidad, el principio de la solidaridad, el principio de la igualdad. Basado en estos tres principios, la Corte Constitucional en sentencia reciente T049 de 2019 o T047 de 2019 de este año, se ha pronunciado manifestando que la fecha de estructuración no puede ser tan estricta muchas veces, sino que tiene que ser basada también en otro principio que nosotros comúnmente o que denominamos el llamado principio de la favorabilidad. Es decir, determinarle en qué momento histórico del diagnóstico médico de la persona es el momento en el cual se le presenta esa estructuración. Y de acuerdo al mismo, la persona puede alegar o puede reclamar la pensión correspondiente a invalidez encontrando las 50 semanas. Acá notamos que el señor Luis Eduardo no tenía quizás 50 semanas al momento de la fecha en que le estructuran, pero sí tenía 250 semanas cotizadas con anterioridad. En este caso, habría que realizar cuándo las hizo, si las hizo antes de 1994, porque en esta misma sentencia a la cual hago referencia, la Corte señaló que las personas que han cotizado inclusive antes del 1 de abril de 1994, cuando no estaba el sistema de seguridad social en Colombia, pueden acudir inclusive a reclamar por vía del decreto 758 de 1990 que regula el acuerdo 049, es decir, la anterior legislación que le resulta favorable y que señala que si la persona tiene 300 semanas podría tener derecho a este derecho, valga la redundancia. Entonces, frente al caso particular del señor Luis Eduardo, a mi juicio lo que él debería hacer era intentar por vía constitucional que le amparen sus derechos a la seguridad social, a la igualdad, por el principio de favorabilidad y de esa manera que le determine su fecha de estructuración, pero amparado en un beneficio constitucional de la favorabilidad. Es decir, que si él no tiene las 50 semanas con anterioridad, pero como él lo mencionó allí, yo he seguido cotizando, le tomen en cuenta las semanas que él ha seguido cotizando para completar ese ítem mínimo de 50. Y de esa manera, porque es una persona que ha tenido fidelidad con el sistema, y en la medida que ha podido tener fidelidad, es decir, a pesar de la minusvalía, a pesar de su discapacidad, está cotizando, está haciendo un esfuerzo. Mire, es una persona que tiene su grado de dificultad para poder, en ninguna empresa lo van a poder contratar, sin embargo ha hecho el esfuerzo.
En esta misma sentencia, la Corte Constitucional hace referencia a que se puede entregar el beneficio, el derecho a la pensión de invalidez, tomándole en cuenta no solo las 50 semanas con anterioridad a la fecha de estructuración, sino las que haya realizado con posterioridad a la fecha, puede ser hasta el momento en que le entreguen el dictamen, que muchas veces transcurre un tiempo de más de 50 semanas o un año. Tenemos llamada a esta hora en línea. El señor Edgar se encuentra con nosotros. Don Edgar, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Hola, buenas tardes. Cuéntenos, don Edgar, ¿cuál es su inquietud? ¿Con quién tengo el gusto? John Vesga. John Vesga. Le escuchamos, don Edgar. Gracias. Mi inquietud es la siguiente. Yo dejé de cotizar... Aló. Le escuchamos. Yo dejé de cotizar en mayo del 2015. Y tengo 1.470 semanas cotizadas. Yo presenté una enfermedad que ya la conoce don John Vesgas, que fue de una erisipela varicosa, problemas de mis pies. Yo he sido conductor toda la vida. Tengo 35 años de ser conductor y considero que esta enfermedad, según los criterios médicos, han sido secuelas y consecuencia de mi trabajo, de ser conductor, de manejar 8 o 10 horas. De pronto por una mala actitud de llegar uno acalorado y bañarse o pararse en el pavimento caliente, qué sé yo, pues me busqué este mal, pero una de las razones es por proceder tanto tiempo manejando, inquieto. Entonces yo dejé de cotizar porque dijeron que no, si seguía cotizando, no había retroactivo. Ahorita tengo el CISBEN régimen subsidiado. Entonces alguien me ha dicho que por qué no interpongo una demanda o qué sé yo, porque lo mío es laboral, o sea, yo adquirí mi problema fue trabajando como conductor. Entonces, ¿qué debo hacer? O si es factible en llevar a cabo esa acción o qué debo hacer. Recuérdeme su edad, don Edgar. 58 años. 58 y tiene 1.470 semanas. Don Edgar, gracias por su sintonía, gracias por estar en contacto con nosotros. Conocemos el caso de don Edgar, quien a través de Oriente Noticias estuvo haciendo la denuncia correspondiente por la falta de atención a esa situación que tiene en sus pies, abogada. Abogado, ¿el señor todavía puede hacer algo? O sea, él no ha tramitado pensión de invalidez, pero él todavía puede hacer algo. ¿Eso no tiene como una fecha de vencimiento? No, él tendrá que solicitar a través de la medicina laboral en la EPS que le realice por conducto del médico laboral la correspondiente valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Es el primer paso, lograr que lo valoren para de esa manera poder obtener un porcentaje de la pérdida de la capacidad, y si este es superior al 50% ya tiene prácticamente su pensión de invalidez adquirida. Faltaría revisar el tema de que tenga a partir de la fecha de estructuración, que es lo que resulta bien útil e importante acá, que la persona cuando lo valoren se enfoque no solo en el porcentaje, sino también en que la fecha de la estructuración sea acorde a la enfermedad y de que también la misma corresponda a la realidad en el momento en que efectivamente se presenta, porque muchas veces esta fecha de estructuración perjudica y las personas no alcanzan a obtener estas 50 semanas que exige la ley como tal. Entonces, él tiene 58 años haciéndole un diagnóstico, hace más de 3 años que no cotiza. Si en estos momentos él va a buscar la valoración, obviamente porque está en el régimen subsidiado va a ser imposible. Lo que debe iniciar es un proceso de cotización, solicitar la valoración por la Junta Médica para de esa manera determinar el porcentaje y establecer si este es superior al 50%, con la fecha de estructuración que le permita obtener los 50 semanas con anterioridad al momento en que se estructura la pensión de invalidez. Le recomendaría, obviamente, que siga cotizando, porque como él lo dice, él tiene una enfermedad que puede ser degenerativa, crónica, o está en cualquiera de las 3 que ha catalogado la Corte Constitucional, que permite aún por vía constitucional, inclusive que se le conceda a la persona la pensión de invalidez. Pero el primer paso es que debe acudir a la valoración, porque si a mí no me han valorado todavía, es imposible que me determine la pérdida de mi capacidad laboral. Si se vuelve imposible, si se vuelve
difícil obtener la pérdida de la capacidad laboral, lo que debe la persona es también acudir a la acción de tutela para lograr obviamente la valoración. Hay que revisar de fondo la historia clínica de él. ¿Qué dice la ley? Yo arranco primero con una incapacidad de 0 a 90 días, de 90 a 180. Al día 120 la EPS tiene que dar un concepto de valoración donde me dice, ¿hay rehabilitación o no hay rehabilitación? O sea, donde haya un seguimiento de que, mire, en este momento empezó la enfermedad y hubo una incapacidad para continuar con la labor que venía realizando durante 120 días. Al día 120, la EPS tiene que sacar un concepto de rehabilitación o no. Si el concepto es desfavorable, quiere decir que inmediatamente yo tengo ya casi que la orden para irme a que me valoren. Entonces, si la persona no alcanzó a llegar al día 120, pues complicado porque la norma establece que es hasta el día 120 donde la EPS ordena la valoración, emite el concepto y dice, ¿es favorable o desfavorable? Si es desfavorable, obviamente la correspondiente valoración. Pero no obstante, así no tenga ese concepto, debe solicitar a la EPS en la cual se encuentra que le realicen la valoración, porque es su seguridad social, es un mínimo vital y móvil al cual también tiene derecho que le protejan constitucionalmente. Muy bien, tenemos otro mensaje que nos envían a través de WhatsApp. Nos dicen, buenas tardes, tengo una duda. Yo tengo un hijo con síndrome de Down, más otras complicaciones de salud. El niño depende de mí para todas sus actividades. Yo tengo 1.010 semanas cotizadas. ¿Puede acceder a la pensión anticipada por invalidez del hijo? Él tiene ya la evaluación de Colpensiones y su porcentaje de discapacidad es del 86%. Abogado, muchas gracias. Bueno, frente a este tema en particular sí habría que revisar muy bien lo que señala la norma. No tengo ahorita claridad frente al hijo que tiene, pero sí tengo conocimiento que hay una norma especial que regula el tema respecto de los hijos que se encuentran en situación de discapacidad. No le podría definir si efectivamente tiene derecho o no, pero sí tiene ya una valoración de la pérdida de la capacidad laboral y habría que buscar la norma especial que regula el tema para que le concedan su derecho a la pensión. Abogado, antes de ir con la llamada que tenemos en espera, tenemos un aporte de un televidente. Nos dice saludos y gracias al canal y a los abogados. Deseo hacer un aporte que los abogados de pensiones lo han pasado por alto. En el Plan Nacional de Desarrollo del presente año 2019, cuando el cotizante cumple solo uno de los requisitos para pensionarse, el cual es 57 y 62 años, y aún no tiene las semanas, 1.300, existen dos opciones: solicitar la indemnización sustitutiva en Colpensiones o reclamo de los ahorros en los fondos privados, o pasarse a los BEPS, beneficios económicos periódicos, los cuales no representan una pensión efectiva, sino unos subsidios mensuales o bimensuales de menor cuantía. Abogado, hace unos días se habló mucho de este tema que iba a ser incluido en el plan de desarrollo. Se supone que si yo solicito la pensión sustitutiva o si me la reconocen, no la reclamo en 10 días, dijeron, si no la reclamo en 10 días, sí, me van a pagar 40.000 pesos mensuales o algo. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿En qué quedó ese tema? No, eso afortunadamente el Plan Nacional de Desarrollo, cuando entró a debate en las comisiones correspondientes del Senado, no aprobaron este tema y efectivamente la persona lo que tiene que acudir es, cuando no está allí dentro de los parámetros, dentro de los últimos 10 años para los hombres o para las mujeres de los 47 a los 57, para los hombres de 52 a 62, deben acudir a la vía judicial a demandar la nulidad de ese traslado. Consideraron algunos que eso era como un mico porque el Plan Nacional de Desarrollo no podría entrar a regular eso. Y con respecto al aporte que hace el televidente a través de WhatsApp, hay que señalar que el Plan Nacional de Desarrollo trae unos aportes en materia de seguridad social muy pocos en realidad. ¿Por qué? Porque basados en el principio de unidad de materia, el Congreso de la República no podría meter temas tan fuertes del sector de seguridad social en materia de pensiones y regularon algo frente al tema de los aportes de los independientes que va a seguir el mes vencido. Sin embargo, las otras disposiciones que establecieron allí se quedaron casi que por fuera y de esta manera lo que se espera para el siguiente año es una reforma pensional que ya lo han anunciado la ministra de Trabajo como tal,
y en ese sentido lo que se va, pero esta reforma va enfocada básicamente a establecer como unos rangos en los cuales le va a permitir a cierto grupo de personas, de acuerdo a los ingresos que tenga, permanecer o en el fondo privado o en Colpensiones. Entonces, de esa manera, lo que va a entrar a regular ese aspecto, pero no va a entrar a aumentar, ya lo estableció, ya lo dijo el Gobierno Nacional, aumentar la edad de pensión. Entonces, es un tema como que ya empieza a sonar y que para el próximo semestre iniciará su estudio y empezará con la academia y demás, pero es una realidad que en Colombia hacia los próxima vigencia yo creo que está la reforma en el sector de pensiones como tal. Perfecto, tenemos una llamada en espera. Señora Anadelia, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctores, para participar del programa y felicitarlos por tan excelente programa. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es su inquietud? Yo me pensioné en el 2012. Yo coticé 1.650 semanas, más o menos. Pero yo quedé fuera de la mesada 14 por lo de yo me pensioné en el 2012. Yo estaba en transición, ¿no tendría derecho yo a pelear esa mesada 14? Esa es mi pregunta. Gracias, doña Anadelia. Expliquemos nuevamente el tema de la mesada 14, a quienes le aplican y a quienes no. Sí, con el acto legislativo 01/2005 se estableció que las personas ya no podían ser beneficiarias de la mesada 14 y ella se pensionó a partir de ¿cuándo? 2012. 2012, creo que está bien el rango, habría que revisar efectivamente. Porque no, abogado, el tema de la mesada fue para aquellas personas que adquirieron su derecho hasta el 2011. Hasta el 2011, sí, señor. Pero la señora dice que estaba en régimen de transición. De todas maneras, podría pelear. Que se tenga en cuenta ese tiempo. Pero de todas maneras, el acto legislativo lo que quiso fue eso, ya cerrar la puerta para que no se volviera a presentar más este tipo de situaciones y que definitivamente no se cancelara más la ¿Qué podría hacer ella entonces? Habría que revisarle efectivamente si ella alcanzó a entrar antes del cierre del momento en que le hacen el reconocimiento de la pensión, que fue en el 2011, pero ella menciona que fue en el 2012, lo que quiere decir que ya no tiene el derecho a reclamarlo, porque ya el acto legislativo 01 cerró esa posibilidad para que la persona pudiera adquirir el derecho. Sí, hasta el 2011 las personas que alcanzaron a pensionarse hasta el 2011 tienen las 14 mesadas. Ya del 2011 en adelante no hay mesada 14. Muy bien, tenemos otro mensaje, nos dicen lo siguiente: muy buenas tardes, yo tengo 1.722 semanas cotizadas al 2011. Consulté a un abogado y me dijo que no siguiera cotizando. Este año cumplo los 62 años, en noviembre, pero no he cotizado desde el 2011. ¿Qué beneficios tengo o en qué me perjudica o qué debo hacer? Muchísimas gracias por su ayuda de antemano. Bueno, pues ya tiene todo el tema de semana, le falta uno de los requisitos que es el tema de edad. Está pronto a adquirirlo, que sería hacia agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses para adquirir ese derecho. Pues si él no tiene, si se llegara a presentar una contingencia donde se presente una enfermedad que dé origen a una invalidez y la persona no tenga las 50 semanas anteriores, que para el caso que él señala no las tiene, pues se podría entrar a perjudicar. Sin embargo, pues ya lo que tendría la persona ahorita en este momento es que esperar a que adquiera la edad y radicar sus papeles para adquirir su pensión, y obviamente esta se va a incrementar por el número de semanas que tiene adicionales a las 1.300. O sea, abogado, para adquirir el derecho a pensión de vejez, no hay ningún requisito. Si usted ya tiene sus semanas, espera la edad, nada más. Son 4 meses. El tema es eventualmente para alguna pensión de invalidez. Es la recomendación que yo hago, que por lo menos la persona, si le faltan más de 3 años, cotice por lo menos un año intercalado, un año sí, un año no, un año sí, un año para no. Cumplir con el requisito de las 50 semanas. Sí, claro, para aquello de prevenir. Para aquello de cumplir con el requisito de las 50 semanas que estableció la ley 860. Que es precisamente situación parecida al caso con el que iniciamos el del señor Luis Eduardo, claro. No tenía esas 50 semanas y ahorita entra a revisar que le hagan ese ajuste en esa fecha. Ese ajuste, claro, en la fecha, porque no puede cumplir el requisito de las 50 semanas como tal. Pero para el caso de nuestro televidente, rogar que en estos 4 meses que le quedan, no le pase absolutamente nada. El consejo sería ya esperar a que tenga su derecho, su edad y reclamar y pasar sus papeles. No tendría ninguna otra opción, esperar erradicar sus papeles, pero la recomendación que se hace muy respetuosa, no es de obligatorio, es haciendo un cálculo en el cual no va a tener pierde.
¿sí? Si la persona, la norma dice que en 3 años debe cotizar 50, pues quiere decir que en uno de esos 3 años hay que cotizar como mínimo un año. Él puede cotizar de aquí a finalizar noviembre, pero no va a alcanzar las 50 que necesita. Entonces no tiene sentido que ahorita cotice. Va a perder la plata, sí. Claro, va a perder el dinero. Muy bien, estamos hablando hoy de pensiones. Siga haciendo sus inquietudes, enviándonos sus mensajes a través de WhatsApp y por supuesto llamando a la línea directa. Estamos aquí dispuestos a atenderles cada una de sus inquietudes. Y ahí tenemos a la señora Norma en línea. Señora Norma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, John. Cuéntenos, doña Norma. Para felicitarlos por el programa primero que todo y hacerle una preguntita al doctor. Hágasela. A ver, es que yo trabajé 15 años más o menos en empresa. En ese tiempo yo coticé esos 15 años. Después me quedé sin trabajo. Cuando tuve la bebé me quedé sin trabajo y duré más o menos 9 o 10 años sin cotizar. Después me hablaron de Prosperar, cuando eso era Prosperar, ahora es Colombia Mayor. Entonces empecé a cotizar en Colombia Mayor más o menos del 2010 a esta fecha. La semana pasada miré mi historia laboral y tengo 970 semanas. Yo digo, bueno, cuando yo tengo 54 años, cuando yo cumpla los 57, más o menos yo voy teniendo 1.150 semamas. Las otras semanas que me hacen falta, o sea, las tengo que seguir pagando, las puedo seguir pagando, aparte las 150 semanas para completar las 1.300, sabiendo que paso de la edad, porque cuando cumplo los 57, Colombia Mayor me corta hasta ahí el pago, o sea, ya no me da más subsidio. Entonces me quedan haciendo falta 150 semanas todavía. Esas 150, mi pregunta es, esas 150 semanas yo las puedo pagar particular y para poder completar mis semanas de cotización. Bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Doña Norma, muchas gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. ¿Cómo la asesoramos, abogado? ¿Cuál es la mejor opción para doña Norma? Bueno, tiene un subsidio del gobierno nacional, tiene que seguir ahí, como ella lo dice, hasta que establezca la edad límite que se le otorga, que son los 57 años, y le faltaría cotizar las 150 semanas restantes, que equivale más o menos a 3 años. Una vez lo tenga, pues puede adquirir su derecho. La pregunta de ella es si puede realizarlo de manera retroactiva. Yo diría que no, porque ella no estuvo afiliada, duró un buen tiempo en el cual no estuvo afiliada, y le saldría más cara la liquidación también de ese llamado cálculo actuarial que con la doctora la vez pasada me recuerda el nombre técnico, y de esa manera pues obviamente le saldría más caro esa liquidación o esa reliquidación de los aportes durante todo ese tiempo, que es alrededor de 3 años más o menos que tendría para poder adquirir sus 150 semanas restantes. En el régimen de prima media, en el que ella está afiliada, no existe la posibilidad de seguir cotizando cuando usted cumple la edad. Ese régimen no da esa posibilidad, ¿o sí? No, sí puede seguir cotizando, claro que sí. No, para cumplir las semanas. Para cumplir lo que le falta. Lo que pasa es que si le quita el subsidio del Estado, le toca del bolsillo pagar el porcentaje correspondiente que le toca, o sea, no va a ir subsidiado, o sea, le toca hacer el esfuerzo pagar económico pleno. Para pagarlo pleno. Pero puede cumple la edad y puede seguir cotizando, claro para completar las semanas. Acá esto me sirve para hacer un apunte muy bueno, es en el régimen de ahorro individual, si la persona con 1.150 semanas llega, porque en ese fondo le subsidian, está llenando una bolsita de plata, un ahorro que está realizando. ¿Cuánto dinero tiene que llegar? Al día de hoy tiene que estar más o menos como unos 250, 260 millones de pesos al día de hoy. Si no tiene ese monto, pues no va a tener la pensión. Pero lo importante es que en el régimen de ahorro individual no le exigen las 1.300, sino con 1.150 semanas le subsidian las 150 faltantes, pero no en el régimen de prima media. Allá sí tiene que seguir cotizando hasta que cumpla las 1.300 y puede seguirlo realizando sin ninguna prohibición. Régimen prima media. El régimen de prima media es el que conocemos como Colpensiones. Es la única aseguradora de régimen de prima media, es Colpensiones. El régimen de ahorro individual son los fondos privados que conocemos, los Colfondos, Porvenir, Protección y All Mutual. Son los 4. Esos son los 4 fondos. Perfecto, para tenerlo muy claro, porque no todo el mundo entiende prima media, Colpensiones. Y ahorro individual, estamos hablando ya de los fondos privados. Entonces la referencia es como Porvenir, creería yo que es como la que más se identifica. Porvenir, Protección. Los más conocidos. Lo que no sea Colpensiones es privado. Exacto, ¿sí? Así es. Bueno, perfecto. Tenemos otra inquietud, nos dicen,
Abogado, tengo 45 años y nunca he cotizado o nunca he pagado pensión. ¿Qué debo hacer? ¿Empezar a pagar o ya no pagar? Porque me pensionaría ya muy tarde. Muchísimas gracias. Pues la verdad, haciéndole un cálculo, la persona no alcanzaría de acá a los 62 a obtener las 1.300 semanas. Lo que sí hay que señalarle es, si la persona tiene una dependencia económica, si tiene un contrato de prestación de servicios, si tiene una vinculación laboral, la obligación de cotizar no es opcional, es obligatoria, es de ley. Y en ese sentido, pues tendrá que cotizar, y cuando adquiere la edad tiene dos opciones: o retira el dinero, o la indemnización sustitutiva en Colpensiones, o la devolución de los saldos en el fondo privado, o se mantiene cotizando hasta que adquiere el derecho, si ve que resulta viable. Muchas personas siguen cotizando hasta las 1.300, haciéndole un cálculo por encima, a esa persona a la edad de 62 años alcanzaría más o menos unas 800 a 900 semanas, lo cual quiere decir que le faltarían alrededor de 400. Entonces es bastante alto lo que le resultaría. No le resulta opcional la cotización al sistema de seguridad social, como lo digo, si la persona tiene algún tipo de vinculación contractual o laboral o reglamentaria. ¿Aquí le saldría mejor pagar en el fondo privado? El tema del fondo privado, a mi juicio, es para contando con que son 1.150. Contando no que vamos son a hablar de 1.150. montos. Bueno, por el tema de ganarse el mínimo. Por ganarse el mínimo y por el tema de ganarse 150 semanas, le resultaría favorable ingresar al régimen de ahorro individual. Pero tiene que cumplir el monto de los 250 millones. 250 millones. Hay que si no, los 1.050 no le van a servir para nada. No le van a servir. Ese es el punto. Si no llega a esos 250 millones en ahorro, pues tampoco. Si tiene unos ingresos. Pero sí le van a servir, porque si él cotiza las 1.150 semanas y tiene la edad, le van a dar una pensión de salario mínimo subsidiada. Pero si tiene el monto establecido en el régimen de ahorro individual, que son 260 millones aproximadamente al día de hoy, es decir, en el año que él se vaya a pensionar es mucho más alto. La verdad es, lo que le recomendaría es, si no tiene una vinculación, pues la persona no debe estar afiliada. Sin embargo, por lo que yo siempre suelo reiterar, es que es un buen negocio el tema de la invalidez en el sistema de seguridad social en Colombia, porque el requisito solo señala 50 semanas de fidelidad. 50 semanas equivalen a un año no más, y usted se va a ganar una pensión de salario mínimo de por vida por haber cotizado 50 semanas con la fecha anterior al momento de la estructuración. La verdad, para mí es un muy buen negocio, y de esa manera pues debería entrar la persona a cotizar y asegurar esa contingencia. Muy bien, abogado, tenemos una llamada del señor Dairo. ¿Cómo le va, Dairo? Muy buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas tardes. Un favor. Mi llamada es para una consulta, para decir que si me asesora. Es que yo trabajé en una empresa durante 13 años. Sí. Y en esos 13 años he venido ¿cómo le dijera yo? De 5 años para acá, me han venido haciendo contratos de 3 meses y de 3 meses y de 3 meses. Y hasta el día 29 de junio me cancelaron el contrato. Sí. Y me cancelaron el contrato porque se me hizo el contrato. Nada más, pero no hay justificación. Yo necesito que me asesoren ustedes a ver qué hago en ese caso, qué puedo hacer. ¿Sobre la contratación o sobre el tema pensional? No, sobre la contratación, que me sacaron así. Yo necesito saber qué puedo hacer. Listo. Tengo 57 años de edad. Don Dairo, muchísimas gracias. ¿Usted a qué se dedicaba, don Dairo? ¿Cuál era su oficio? Almacenista. Almacenista. ¿Y ya no está vinculado? ¿Cómo? Ya no está vinculado. No, señor, ya me sacaron el 29 de junio. ¿De este año? ¿Cuánto llevaba trabajando en esa empresa de a 3 meses? O sea, 13 años. O sea, 13 años con contratos de a 3 meses cada año. No. No, señor, yo trabajaba prácticamente fijo, sino que ya hace 4 años, 5 años para acá. 5 años hacia acá. Trato de 3 meses, de 3 meses y de 3 meses. ¿Y cuánto había la diferencia, don Dairo, entre cada uno de los contratos? Es decir, ¿terminaba uno y arrancaba inmediatamente el otro? ¿O cuánto es el límite temporal? ¿Cuánto es el espacio ahí de tiempo para iniciar esa nueva usted relación? terminaba contrato y luego ¿cuánto se demoraban en contratarlo nuevamente? Eso. No, nada, enseguida, sino que me iban dando prórroga de 3 meses, y firmaba contrato de 3 meses, pero en eso me llevaron muchos años. Y la pregunta que usted tiene es, ¿cómo, el contrato. Si puede don reclamar Dairo, algo. ¿lo indemnizaron o no? ¿Cómo? ¿Lo indemnizaron por el despido?
todavía no me han liquidado, no me han dado nada. Bueno. Eso fue el sábado, entonces yo tengo que ir por la liquidación, pero quiero que me asesoren qué debo hacer en este caso. Bueno, acá vamos a hacer un consultorio jurídico. Sí, acá lo que tiene que hacer don Dairo es esperar que le entreguen la liquidación, llevarla a que se la revisen en un consultorio jurídico, pero la recomendación es, ese tiempo, ese periodo de los 13 años debe ser contado desde el inicio, desde el primer inicio donde se efectuó el primer contrato hasta el último día final de la relación laboral. Es una sola, el extremo laboral arranca desde el primer contrato hasta el último, independiente que le hubieran realizado contratos de 3 meses consecutivos, porque acá se genera lo que nosotros llamamos, según el artículo 53 de la Constitución Nacional, el principio de la primacía sobre la realidad, sobre la formalidad, en este caso de la realidad sobre la formalidad, y en ese sentido usted tiene derecho a reclamar todas sus prestaciones durante los 13 años que ejerció y ejecutó su labor como almacenista, y lo deben indemnizar por los 13 años correspondientes por despido sin justa causa, don Dairo. 3 meses. Así se hayan hecho legalmente los contratos por 3 meses, no cabe esa figura porque eso se convierte en un contrato realidad. Es un contrato realidad, que es lo que llamamos nosotros la aplicación del principio de la realidad sobre la forma. ¿Cuál es la forma? Esos contratos de 3 meses prima la realidad, que la vinculación nunca paró, nunca cesó, fue permanente, continua, y de esa manera usted toma los extremos laborales desde el primer contrato hasta el último y tiene derecho a ganarse la indemnización por todo ese tiempo. Es una estrategia que la verdad pues no resulta muy sana, que no tiene sentido, porque en realidad hay que liquidarle y pagarle durante todo el tiempo de la relación laboral. Abogado, ¿a qué aplica la figura del reintegro? Habría que ver si el despido fue indebido y el despido sin justa causa, y también el reintegro si es posible. Bueno, esperar, pero sí tiene algo que hacer don Dairo ahí. Sí, sí, claro. Muy bien, tenemos otro mensaje a través de WhatsApp, dice: muy buenas tardes, mi nombre es Mario Novoa, tengo 57 años, estoy con Colpensiones, tengo 1.900 semanas cotizadas y 57 años de edad. ¿Podría o puedo negociar mi bono pensional? Muchas gracias. Hasta el momento que quiera su edad para pensionarse es el momento en que se le hace efectivo su bono pensional, y de esa manera podría entrar a negociarlo. Sin embargo, el bono pensional, hay como 5 clases de bonos, bonos tipo A, tipo B, y habría que mirar qué tipo de bono tiene él para entrar a negociarlo, pero obviamente, como lo estoy dejando claro, solo lo puede hacer hasta el momento que tenga la edad para pensionarse. Le faltan 5 años para poder hacerlo y determinar qué clase de bono pensional que él tiene, porque ese bono es para subsidiarle el pago de su pensión, no tiene otra fin o otra naturaleza diferente a ella. Claro, eso hay que aclarárselo a los televidentes, porque existe el mito urbano que si tengo un bono pensional lo puedo negociar y me dan ese dinero. Sí. No, ese dinero sí me lo dan, pero es para subsidiar mi pensión. Yo no puedo decir, tengo un bono de 50, 60 millones, lo voy a negociar para que me lo den. No, ese bono va a subsidiar la pensión. Ese bono pensional. Bueno, y esos bonos pensionales, es que me están preguntando acá, no queda muy claro el tema de a quiénes les aplican y a quiénes no les aplican estos bonos de pensión, y cuando se habla de negociación, ¿a qué se refiere? Bueno, el tema de bonos pensionales es un tema bien complejo, hay que revisarlo porque, como le digo, hay 5 tipos de bonos. ¿Eso lo reciben cuándo, esos bonos? Mire, se hacen efectivos al momento en que yo adquiero mi derecho para tener la pensión. Después de las 1.300. Después de que cumplan los 2 requisitos, la edad y las semanas. Okay. En ese momento se hace efectivo. El bono es como tenerle garantizado en TES, que es donde el Estado tiene puesta la plata del fondo de los depensionados, para hacerla efectiva al momento. Es la garantía que yo tengo de que con esa plata me van a pagar mi pensión, y de esa manera poderla garantizar. Hay diferentes tipos de bonos y habría que analizarlos. La verdad es un tema muy complejo y habrá que revisarlo al detalle, porque tienen normatividad que hay que entrar a revisar muy determinada. De igual manera, cuando uno se traslada de fondo privado a público o de público a privado, la entidad que tenía los aportes le gira el bono pensional a la otra entidad. Claro Lo que ocurre es que no se hace efectivo sino hasta el momento en que me pensiono. Y acá les voy a hacer nuevamente también un llamado, o explicarles algo en cuanto al bono. Cuando se declara la nulidad del traslado, es decir, cuando la persona está en el fondo privado y por vía judicial se declara la nulidad del traslado de la persona del fondo privado a Colpensiones,
uno solicita dentro de la demanda que ese bono pensional junto con sus rendimientos se devuelva a Colpensiones para que pueda pagar mi pensión. Es decir, para que esa plata no se quede allá, sino que venga con todos los rendimientos a Colpensiones. Y de esa manera, pues también yo me pueda beneficiar de ese dinero que tengo allá, pues ganando en cierto por decirlo así, algún rendimiento. Perfecto, tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿cómo le podemos ayudar? Aló, buenas tardes. Bueno, ya se comunicará nuevamente la televidente nuevamente con nosotros. Yo quiero aclararle a la televidente que mencionaba sobre la pensión de invalidez de un hijo que tenía discapacitado. La señora de las 1010 semanas. De las 1010 semanas. Con el hijo con síndrome de Down. Con síndrome de Down. Entonces, esto está regulado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que entra a modificar la Ley 100, y de esta manera se establecen 4 requisitos, que es que sea menor de 18 años, el hijo discapacitado, que dependa económicamente de la madre y que tenga también las semanas que corresponden para obtener la pensión, es decir, 1.300 semanas, sea hombre, sea mujer, en este caso pues es la mamá, debe tener 1.300, si ella tiene 1.010 no le alcanzaría para reclamar ese beneficio. Ese beneficio todavía, debe seguir cotizando. Debe seguir cotizando. Perfecto, está con nosotros la señora Deyanira Hernández, Sergio, está con nosotros en línea. Sergio, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Buenas tardes, mira, muy bien, gracias. Una pregunta. El caso de una mujer, 54 años tiene edad en este momento, 1.540 semanas con Colpensiones y quedó sin trabajo. ¿Debe seguir pagando pensión o espera que cumpla la edad y pasa los papeles para pensionarse? 54 años, 1.500 semanas. Ya tiene la semana, le falta la edad. Entonces acá viene pues la tesis mía, que le faltan 3 años, debería por lo menos cotizar uno de esos 3 años para garantizar que tenga 50 semanas anteriores a la fecha de una presunta invalidez. Entonces, de esa manera podía garantizar el tema de las 50 semanas como tal. Eso es previendo esa situación. Nuevamente, esto hay que reiterarlo mucho, abogado, porque a veces pareciera que sigue esa duda en el aire, ¿no? Sí. Es previendo que llegue a pasar, porque ya los requisitos solamente le faltan 3 años para cumplir uno de los requisitos. Ya las semanas las tiene, le falta la edad. Digamos que es en el último año, en el año 56 hacia el 57, que la persona sufre una invalidez. La determinan y la fecha de estructuración la determinan hacia atrás. Entonces van a decir en el año 55-54, y si ella no tenía cotizados en ese año los 50 semanas anteriores, pues va a perder el derecho a adquirirlo, y ahí se viene una batalla jurídica y la persona va a quedar pues obviamente ni con la pensión de invalidez ni con el derecho como tal. En ese caso, abogado, la señora tiene un accidente, pierde su capacidad laboral, pero como no está trabajando, va a ser de origen común. Va a ser de origen común, ok. Exacto, entonces ¿tendría derecho a las 2 pensiones? Tendría derecho a la... No, ahí sale la pensión, no, porque ahí sale no hay ARL de por medio. No hay ARL por medio. Ahí sí no hay, son incompatibles las dos. En el evento en que esté trabajando, es diferente. Claro, es que si yo estoy trabajando, estoy cubierta por la ARL. Okay. Si es de origen profesional, porque no importa, yo puedo estar trabajando, pero puedo tener una enfermedad de origen común, no todas por el hecho de estar trabajando son laborales. Entonces, si yo tengo una enfermedad de origen laboral, sí puedo por ahora tener las 2 pensiones porque son compatibles. Son compatibles. Pero igual, si estoy trabajando y resulta que es de origen común, no. En conclusión, la persona no puede obtener la pensión de invalidez de origen común y la pensión de vejez, ¿sí? Porque no son compatibles, salen de la misma fuente de financiamiento. Entonces no tendría el sistema que soportar esa doble carga. Contrario, si la persona está cotizando por la ARL porque sale por otro conducto, por otro fondo, la plática sale otra bolsa. Sale de otra fuente, claro. Y de esa manera pues sí puede ser compatible la una con la otra. Bueno, vamos con más inquietudes. Dice lo siguiente. Me pensioné en el año 2013 en el régimen de prima media. Fui liquidado con el 90% porque pertenezco al régimen de transición y tenía para ese entonces 60 años. Coticé 1.450 semanas desde 1970 hasta 1998. Actualmente devengo 870.000 pesos de pensión, pero solo recibo 13 mesadas.
Mi pregunta es si tengo derecho a la mesada 14 y qué debería hacer. Muchas gracias. Pues haciéndole un análisis por encima, si se pensionó a partir del 2013 ya no tendrían Sí, derecho. ya no tiene Ya, derecho. o sea, la ley, independiente de que yo esté en el régimen de transición, colocó un límite para efectivamente evitar el pago de esa mesada. Ellos lo llamarán, los que manejan el tema de cálculos actuariales, un desequilibrio del sistema, y que eso conlleva que sigamos en crisis en el sistema pensional. Entonces, por eso fue que se puso ese límite a esa pensión, y de esa manera es que a esa mesada adicional, que la persona que se logra su derecho después del 2011 no puede adquirir ese derecho, desafortunadamente. Bueno, tenemos más inquietudes y nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, tengo una pensión por invalidez, 53 años y 1.350 semanas con Colpensiones. Cuando cumpla la edad, ¿puedo pasar a pensión por vejez y el porcentaje sube? ¿Debo seguir cotizando? Muchas gracias. La respuesta es no, ya miramos que no son compatibles la una con la otra. Ya la persona tiene una pensión de invalidez, sin embargo puede seguir cotizando porque para garantizar obviamente su pago de la seguridad social, y si tiene una dependencia económica, un contrato, una relación contractual o legal, pues está obligado a seguir realizando ese pago. Lo que se puede llegar a presentar muchas veces es que la persona adquiera la edad y realice haga y solicite el pago de la indemnización sustitutiva, y luego siga cotizando para ganarse, y siga cotizando, y durante esa cotización que él realiza posterior se presente una invalidez. En ese caso, la persona tendría derecho a obtener la pensión de invalidez. Es decir, adquiero, para el caso de los hombres, 62 años, y yo pido el dinero, hago la figura de la indemnización sustitutiva, y después de los 62 tengo un contrato de prestación de servicio o algún tipo de relación contractual, sigo cotizando, y si se me presenta alguna contingencia después de adquirido los 62 años, aún habiendo reclamado la indemnización sustitutiva, se me puede presentar una invalidez, y si tengo ese requisito de fidelidad a las 50 semanas, podría alegar o podría reclamar mi pensión de invalidez frente a ese tipo, pero ya no frente a lo anterior, sino frente a la nueva cotización que está realizando la persona. Es un caso muy interesante y se suele presentar sobre todo frente a la pensión de sobreviviente de los que tienen derecho a acceder a la pensión de invalidez de sobreviviente. Perfecto, abogado. Tenemos en línea a la señora Luz Marina. Luz Marina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Excelente. Cuéntenos, ¿cómo le podemos ayudar? Doctor, muchas gracias. Mire, lo que sucede es que yo me pensioné en el año 2011 con 55 años de edad. Y a mí no me han pagado mesada 14. Y yo quería molestarlos a ver si yo tengo derecho a esa mesada. La mesada 14. Pues, Luz Marina, lo que estamos diciendo es que el acto legislativo estableció el límite hasta el 2011. Si usted está dentro del 2011, a mi juicio sí tendría derecho para reclamarla. ¿Ha intentado alguna vez reclamarla ante el fondo correspondiente? No, ya no está en nuestra televidente. Entonces sería hacer la reclamación, elevar una petición respetuosa a través de la figura del derecho de petición y pedir la reclamación de ese derecho para que se pronuncie, y de esa manera obtener una respuesta frente a saber si está sobre la fecha en la que podía reclamar la su pensión, su mesada 14. Bueno, tenemos otra inquietud. Dice, buenas tardes, coticé por 27 años en Colpensiones como empleado con 5 salarios mínimos. Me quedé sin trabajo por 6 años y ahora gano un salario mínimo y llevo cotizando 13 años así. Tengo alrededor de 2.000 semanas. Mi consulta ¿es posible aumentar mi promedio o hay forma de eliminar los últimos 13 años? ¿Y con cuántos salarios podría salir pensionado? Muchísimas gracias. No, sale pensionado sobre los últimos 10 años del ingreso base de liquidación. Habría que tomar en cuenta los últimos 10 años y de esa manera pues entrar a determinar el ingreso base de liquidación con las fórmulas que ya tienen para calcularle la pensión respectiva. Tiene 2.000 semanas, va a quedar con el máximo promedio que permite la ley y el porcentaje aplicable al ingreso base de liquidación del 80-85% máximo. Muy bien, señora Cecilia Peñuela, muy buenas tardes. ¿Cómo le podemos ayudar? Buenas tardes, muy amables. Es para pedir una información, una orientación. Es que mi esposo laboró en una empresa de servicio de bus público. ¿Sí? Desde el 90 hasta el 2003. Él quiso hacer una relación de semanas y pidió a Colpensiones que le hicieran esa relación y le desconocen desde el 90 al 95. O sea, para saber a dónde tiene que ir, ya que la empresa, los papeles figura con la liquidación
efectivamente que laboró del 90 al 2003. Esa es la pregunta, ¿a dónde tiene que ir? Apenas va a cumplir 59 años. ¿Pero no le aparecen unas semanas de cotización? Sí, no tantas semanas, sino son 5 años que le están desconociendo, del 90 al 95. Pero la empresa le certifica que trabajó. Sí, en los papeles donde esos años aparece la relación del 90 al 2003. O sea, al primero que debe reclamarle es al empleador. Sí, habría que revisar la historia laboral y con la certificación que le da al empleador solicitar la actualización de la historia laboral para que le corrijan los aportes y de esa manera pues obtener la actualización de los mismos. Hay un tema también muy importante acá en materia de seguridad social y que se debate mucho en los estrados judiciales y es el tema de la mora. Independiente si el empleador estuvo en mora, esos aportes se los deben tener en cuenta. Muchas veces suele pasar eso. Semanas que yo tengo por ahí embolatadas porque el empleador no cotizó, porque no realizó los aportes. De esa manera ya se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia y ha señalado que esas semanas que no hayan realizado y que haya sido por culpa del fondo correspondiente, en la gran mayoría de casos por Colpensiones, que no realizó el proceso ejecutivo correspondiente para el cobro de esos aportes, se le deben tener en cuenta. Y de esa manera la persona, esas semanas no pueden ser descontadas y ganaría todo ese tiempo o le respetarían ese periodo de tiempo que muchas veces resulta ser bastante importante. Claro, es que no le puede el fondo trasladar la responsabilidad que le tiene al prepensionado, exacto, digamos. Sí, esa carga no se la puede trasladar. Es lo que nosotros llamamos la mora del empleador no afecta a la pensión y de esa manera esa mora del empleador no me puede afectar mi derecho a la pensión como tal y me garantiza mi derecho. Abogado, la recomendación final, ya para cerrar el tema de pensiones el día de hoy. Mire, la recomendación final es hay que asesorarse, hay que mantener en su archivo la historia laboral correspondiente, tener claro que la fecha de estructuración es igual de importante así como el origen, porque muchas veces al momento de valorarla, la persona solo mira, uy, que me dé superior al 50% y no le importa tanto el tema de la estructuración. Claro. Pero el tema de la estructuración es tan importante como el caso del señor Luis Eduardo y que también hay mecanismos de acción constitucional como la tutela que le permite a través de una vía expedita, rápida, obtener ese beneficio. Mire, hay un caso en particular de la sentencia que le mencioné, la T049 o 047 de 2019, donde establece que habían pasado 20 meses del momento de la calificación y le concedieron la tutela porque el principio de inmediatez se superó porque la familia le había suplido con los gastos para que la persona pudiera mantener durante esos 20 meses, habían vendido propiedades, bienes, en fin, para garantizarle el mínimo vital y móvil, pero le concedieron la tutela aún pasados 20 meses después de la calificación. Abogados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por estar en sintonía. Los dejamos, por supuesto, con la excelente programación del Canal Tro. Bendiciones, feliz tarde.